En estos momentos yo quisiera presentar un breve reposo sobre las similitudes entre la guerra de Vietnam y la intervención militar estadounidense en Afganistán. Cabe recordar que la guerra de Vietnam, que vendría siendo la intervención de Estados Unidos en Vietnam, inició a partir del incidente del Golfo de Tonkin a mediados de los años 60, por medio del cual Estados Unidos justificó un ataque a su fuerza naval en el que ocurrido en el Golfo de Tonkin, al oeste de la península de Indochina, en la actual Vietnam, al oeste de Vietnam, para entrar en el conflicto, en este conflicto armado muy famoso entre los años 60 y los años 70. Posteriormente se ha demostrado que el incidente de Tonkin fue un atentado autoprovocado, pero como les contaba, sirvió de pretexto para Estados Unidos para entrar de lleno al conflicto vietnamita, siendo que Estados Unidos sostenía que si algún país del sureste asiático, en este caso de la península de Indochina, en concreto Vietnam, caía en la órbita comunista, los demás países lo seguirían. Lo que pasa que es que la situación en Vietnam en esos años era la siguiente. Vietnam estaba dividido en dos países, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte con su bueno, tenía un gobierno comunista y el objetivo de los vietnamitas del norte era unificar el país porque estaba dividido en Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur capitalista. Entonces Vietnam del Norte quería unificar el país bajo la ejida comunista, algo que incomodaba mucho al gobierno estadounidense. Es por eso que hizo todo lo posible desde el punto de vista militar, la potencia americana, en este caso Estados Unidos, por evitar que el objetivo de los vietnamitas del norte se concretara. Sin embargo, esto no lo logró y para los finales de los años 70 todo Vietnam había sido unificado bajo la dirección de Vietnam del Norte como un solo país de corte socialista. Entonces, ya teniendo este contexto, vamos a empezar las similitudes entre ambos conflictos, donde los objetivos a mediano y largo plazo no se cumplieron. En el caso de Afganistán, recuerden que se inició la invasión de dicho país en el año 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, del 11 de septiembre. Recordando que en este año se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas. Y como les estaba comentando, Estados Unidos tampoco, se puede vislumbrar que Estados Unidos tampoco concretó sus objetivos en Afganistán, dado que no derrotó a los talibanes, que han recobrado el poder de todo el control en un 90% del territorio afgano, y el otro objetivo era desarticular a Al Qaeda. Pero justo en la 20 conmemoración de los atentados a las Torres Gemelas, el líder de Al Qaeda envió un mensaje a los medios de comunicación, dando a entender la presencia de esta organización terrorista, dando a entender que la presencia de esta organización terrorista aún se mantiene activa 20 años después del atentado a las Torres Gemelas, siendo ellos los responsables de tal evento. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de los incidentes mencionados. En las imágenes que ustedes pueden ver en color negro, se aprecia las fuerzas armadas en la guerra de Vietnam. Mientras que en la imagen a color ustedes pueden ver efectivos del ejército estadounidense interviniendo en Afganistán. Como les estaba comentando, los acuerdos de paz. Bueno, para antes de abordar un poco los acuerdos de paz que firmó la administración, los acuerdos que firmó la administración Trump con los talibanes en el 2019, podemos recordar un poco de los acuerdos de París que se firmaron entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. Lo que pasa es que para el año de 1972 1973 habían iniciado conversaciones entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, porque Estados Unidos ya quería retirar a sus fuerzas militares de dicho país, dado que no alcanzaban a conseguir sus objetivos y ya se estaba alargando mucho la guerra, provocando demasiadas pérdidas económicas al ejército estadounidense y sin ver que el Vietnam del Sur pudiera mantenerse libre de la influencia comunista.
Entonces, cansados de esa situación, Estados Unidos empezó a tener conversaciones con Vietnam del Norte para negociar la retirada estadounidense. En ese momento, los vietnamitas del norte exigieron a Estados Unidos el retiro unilateral de sus fuerzas, lo cual se concretó para entre 1975 y 1976, lo que se podría traducir como una derrota para Estados Unidos, porque no puso condiciones no puso de forma explícita a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ninguna condición para el retiro total de sus fuerzas. Solamente la voluntad de Vietnam del Norte hizo que desistieran en su esfuerzo bélico por mantenerse en Vietnam del Sur, apoyando al gobierno capitalista. Los acuerdos que la administración de Donald Trump firmó con el Talibán en 2019 fue muy similar con respecto a este punto. Las fuerzas también, en el año 2019, en el acuerdo con los talibanes, las fuerzas estadounidenses prometieron a los talibanes retirarse unilateralmente en menos de 11 meses. Podemos ver que es casi el mismo acuerdo. Estados Unidos se derrota, Estados Unidos se retira sin haber ganado sus objetivos militares y sin poner condiciones a tal retiro. Muy similar a ambos acuerdos, con consecuencias también muy similares. En el caso de Vietnam del Norte, tras el retiro de las fuerzas estadounidenses que no pusieron ninguna condición para ello, se apoderaron de todo Vietnam, estableciendo un gobierno comunista en el país entero. Mientras que para el año 2019 y 2020, los talibanes, a medida que Estados Unidos se iba retirando sin condiciones, se fueron apoderando de todo Afganistán. Aquí se pueden ver las imágenes de la conferencia de París, de las pláticas de París entre Estados Unidos y los representantes de Vietnam del Norte. En las imágenes ustedes las pueden ver en el color en los tonos grises a su lado izquierdo. Mientras que el acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y los talibanes ustedes los pueden ver a su lado derecho. Aquí tenemos en la imagen de la derecha precisamente a Salman Khalizad, el cofundador del Talibán, dándose la mano para firmar el acuerdo con el representante del gobierno de Estados Unidos. Y también las tácticas que utilizaron tanto los talibanes como el Vietcong. Bueno, ¿qué es el Vietcong? El Vietcong es la fuerza es el Frente de Liberación Nacional, pero comúnmente se les llama a los militantes del Vietcong, a los militantes de la Fuerza de Liberación Nacional de Vietnam, pues, comúnmente se les llamaba como los efectivos del Vietcong. Bueno, y precisamente este Frente de Liberación Nacional eran los grupos armados que peleaban en Vietnam del Sur con el fin de establecer un gobierno comunista en Vietnam del Sur y obtener la unificación del país, algo que finalmente lograron una vez que Estados Unidos se retiró sin condiciones de Vietnam. Estos son el Vietcong. Mientras que el Talibán, nosotros sabemos que es el grupo armado surgido a principios de los 90, siendo que en esos primeros años sus miembros fueron educados como niños en las escuelas coránicas, donde los señores de las guerras, los mujahidines, por cierto, estas escuelas coránicas se ubican en un vecino de Afganistán, que es Pakistán, un vecino al oeste. Entonces, estos niños criados en las escuelas coránicas fueron radicalizados a través de la ley de la Sharia, en una interpretación muy extrema de la Sharia. Estos niños crecieron y ya cuando eran adultos para los 90, se convirtieron en los talibanes. Bueno, entonces, dando un repaso muy superficial de estos grupos, se puede decir que tanto en la guerra de Vietnam los efectivos del Vietcong como en la guerra de Afganistán los efectivos del Talibán utilizaron la guerra de guerrillas para ir minando la fuerza estadounidense. ¿Y en qué se basa principalmente la guerra de guerrillas? Bueno, son ataques rápidos que se llevan a cabo sobre una fuerza más poderosa, de tal manera que gracias al conocimiento amplio del terreno, en el caso de Vietnam era la selva, en el caso de Afganistán las cordilleras montañosas, en un conocimiento, y tanto el Vietcong tenían muy buen conocimiento de la selva vietnamita, como los talibanes tenían muy buen conocimiento de la cordillera montañosa afgana. Aprovecharon este terreno para llevar a cabo ataques rápidos, sorpresivos, sobre la fuerza militar superior, en este caso la fuerza de Estados Unidos, para así
causar bajas, poder retirarse rápidamente sin sufrir relativamente muchos daños y desanimar al enemigo. Porque la presencia de una guerrilla la presencia de una guerrilla es que no sabes exactamente cuándo va a atacar, cómo lo va a hacer y si su daño va a ser muy destructivo. Pero la frecuencia de los ataques y el hecho de que nunca terminen, a pesar de los ataques demoledores de la fuerza militar superior, siendo que Estados Unidos participó en ambas guerras y su fuerza militar superior se notó de manera exagerada en Vietnam a través de los ataques con armas químicas como lo eran el napalm, el agente naranja. De hecho, se ha calculado que Estados Unidos arrojó sobre Vietnam muchísimas más bombas que lo que arrojó sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, especialmente estos agentes químicos, el agente naranja, el napalm. Mientras que en Afganistán, Estados Unidos utilizó los ataques con drones que causaban demasiadas muertes entre la población civil. Aquí podemos ver otro parecido entre la guerra de Vietnam y la guerra en Afganistán. Estados Unidos aprovechó su superioridad militar y tecnológica para hacer ataques devastadores, en los cuales murió gran parte de la población civil, lo que les atrajo a las fuerzas estadounidenses en la animadversión y el rencor de gran parte de la población civil de estos países. Además de que estas tácticas no funcionaron para desanimar a la guerrilla, que en ambos casos les proporcionaba ataques sorpresivos, desmoralizantes y en los cuales los guerrilleros podían escapar fácilmente debido al conocimiento amplio del terreno. Como ya se le había mencionado, Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam aprovechando el incidente del Golfo de Tonkin, en el cual su fuerza naval fue atacada en esta región, siendo que este incidente luego se comprobó que fue autoprovocado. Mientras que Estados Unidos atacó a Afganistán en el 2001 después del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y alegando que en este caso los terroristas fueron entrenados en campos de Al Qaeda instalados en Afganistán. Aquí podemos ver a su lado derecho la fuerza naval estadounidense en el Golfo de Tonkin y a su lado izquierdo el atentado a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Como les había comentado, aquí se hace un repaso de lo que ya les había mencionado, que los bombardeos masivos que Estados Unidos realizó en Vietnam, especialmente con el napalm y el agente naranja, y los ataques con drones que los Estados Unidos también llevaron a cabo sobre el Talibán, asesinaron principalmente a la población civil y provocaron un profundo resentimiento de estos últimos en contra del gobierno y el ejército de Estados Unidos, donde en ambas guerras Estados Unidos utilizó su superioridad tecnológica y militar para causar graves daños a la infraestructura y a la naturaleza de ambos países, lo que sin embargo no desmotivó a la guerrilla vietnamita, el Vietcong, y a la guerrilla talibana y a la guerrilla afgana, el Talibán, para seguir llevando a cabo sus ataques sorpresivos y en los cuales podían retirarse rápidamente antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran contraatacar. Aquí están un ataque como ustedes pueden ver en la imagen superior, un ataque de las fuerzas aéreas estadounidenses con estos agentes sobre la selva vietnamita, agentes químicos altamente dañinos. Y ustedes pueden ver en la imagen inferior un ataque con drones, de nuevo del ejército de Estados Unidos, contra un hospital de Afganistán. Algo aquí también muy importante a señalar. La prensa jugó un papel importante en estos conflictos. Por ejemplo, entre los años 60 y 70, los ciudadanos estadounidenses en un principio estaban a favor de la intervención de su país en Vietnam, pensando que sus soldados, sus fuerzas armadas, sus efectivos eran los buenos. Sin embargo, a medida que la televisión fue mostrando imágenes de los soldados estadounidenses capturando personas inocentes, niños, incendiando casas, incendiando aldeas, incendiando hogares, la opinión pública estadounidense empezó a ponerse en contra de la guerra de Vietnam, diciendo claramente preguntándose de forma contundente, de forma clara, ¿qué están haciendo realmente nuestros muchachos en Vietnam? De hecho, hay una tragedia muy conocida, la tragedia de My Lai, de la aldea vietnamita My Lai, donde un grupo de soldados estadounidenses estaba persiguiendo a los efectivos del Vietcong, que terminaron escondiéndose en la selva.
Pero debido a su frustración, bueno, pero estos soldados estadounidenses llegaron a la aldea de My Lai. Entonces, debido a su frustración, los soldados de Estados Unidos, al no poder encontrar a los efectivos del Vietcong, los soldados de Estados Unidos se empezaron a desquitar con la población civil de la aldea, asesinando, masacrando, violando y destruyendo finalmente la aldea solamente por querer desquitarse del hecho de que no pudieron encontrar a los efectivos del Vietcong que estuvieron buscando. Mientras, toda esta información todos estos hechos empezaron a salir a la luz pública, lo que desencadenó que la opinión pública de Estados Unidos empezara a estar en contra de la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam. En el caso afgano, ocurrió lo mismo. El periodismo y diferentes análisis independientes mostraron que la guerra en Afganistán no se podía ganar. Los talibanes no se daban por vencidos. De hecho, los talibanes tenían una frase muy popular entre ellos. Los estadounidenses tienen relojes, pero nosotros tenemos tiempo. Y esto ejemplifica muy bien el uso de la guerra de guerrillas como táctica de guerra. Sobre todo, para que la guerra de guerrillas sea efectiva, se necesita tener mucha paciencia, porque estos ataques sorpresivos no causan un gran daño militar a la fuerza militar superior, pero desmotivan a los integrantes de la fuerza militar superior al darse cuenta que su ejército no logra acabar con los insurgentes, y estos siguen llevando a cabo ataques sorpresivos sobre la Fuerza Armada Superior. Entonces, ¿cómo te vas a sentir motivado, en este caso el ejército de Estados Unidos, si tras 20 años de guerra los talibanes siguen atacando sorpresivamente con la misma intensidad y fuerza, especialmente en las áreas rurales? Lo mismo que ocurrió en Afganistán, lo mismo que ocurrió en Vietnam. El Vietcong, los efectivos del Frente de Liberación Nacional, nunca dejaban de atacar. De hecho, hubo una ofensiva muy famosa, la ofensiva del Tet, donde a meses antes de la ofensiva del Tet, el gobierno de Estados Unidos aseguraba que la guerra de Vietnam ya estaba ganada, que las fuerzas del Frente de Liberación Nacional ya no tenían las fuerzas para llevar a cabo ataques en gran escala. ¿Y qué pasó para la ofensiva del Tet? Para la ofensiva del Tet que se realizó en 1968. Bueno, en esta ofensiva, las fuerzas de Vietnam del Norte y del Frente de Liberación Nacional llevaron una serie de ataques sorpresivos sobre todo Vietnam. De hecho, es muy conocido la anécdota donde en el cuartel general de Estados Unidos en Vietnam había un mapa de Vietnam con donde, de acuerdo a la región, y si había un incidente en dicha región, una lucecita se prendía, alertando a las fuerzas de Estados Unidos que en dicha región de Vietnam había un incidente donde debían enviar a su fuerza armada. Pero ¿qué pasó en la ofensiva del Tet? En la ofensiva del Tet, todas las lucecitas en las diferentes regiones de Vietnam se empezaron a prender de manera descontrolada, lo que ponía en evidencia que el servicio de inteligencia estadounidense había fallado. Bueno, el servicio de inteligencia estadounidense en sí no había fallado, pero las declaraciones que daban políticos y militares de Estados Unidos hacia la opinión pública de que la guerra prácticamente estaba ganada se vino completamente abajo meses después con la ofensiva del Tet, donde se demostró que las fuerzas de Vietnam del Norte y del Frente de Liberación Nacional pudieron llevar a cabo un ataque sobre las fuerzas estadounidenses a gran escala en todo Vietnam del Sur. Todo este tipo de eventos y el hecho de que también los periodistas y los periodistas y analistas de Estados Unidos de diferentes medios en estos últimos años que estaban reportando y haciendo investigaciones sobre la guerra de Afganistán, donde demostraban que militarmente de esta guerra contra los talibanes no se podían ganar, empezaron a inclinar a la opinión pública estadounidense en contra de la intervención de su país en ambas guerras. Todo se estaba viniendo abajo, y la mentira que habían sostenido los gobiernos de Bush, de Obama, de Trump, de que la guerra podía ganarse, se estaba vislumbrando claramente como lo que he mencionado, una mentira. Bueno, por el momento sería todo. Lo único que quiero destacar para finalizar es comentar que
que en sí ambas guerras tienen todos estos parecidos porque derivaron del hecho de que Estados Unidos invadió países sin comprender la mentalidad de su población, sin querer entender el por qué luchaban cada fuerza. En el caso de Vietnam, el Vietcong, y en el caso de Afganistán, el Talibán. Siendo que el Vietcong peleaba bajo la profunda determinación de querer imponer un régimen comunista sobre todo Vietnam, porque ellos creían sinceramente que era lo mejor para su país y que cada golpe que propinaba Estados Unidos solamente revelaba el hecho de que el gobierno de Estados Unidos era prepotente y quería imponer la dictadura del capitalismo, lo que obviamente hacía que los combatientes comunistas, los cuales tenían un profundo arraigo en las clases campesinas de Vietnam, pelearan con más fuerza y ahínco contra este invasor, aprovechando su amplio conocimiento del terreno y sus rápidos movimientos para poder eludir los ataques militares más intensos de las fuerzas estadounidenses. Los talibanes, muy similares en esta forma de actuar, peleaban con el fin de recuperar el control de su país, dándose cuenta que el gobierno corrupto de que Estados Unidos había apoyado para garantizar la estabilidad de Vietnam no era el más popular entre las clases campesinas, entre las comunidades rurales. Entonces, aprovechando los talibanes el apoyo de estas clases campesinas y rurales de Afganistán, podían llevar a cabo movimientos sorpresivos y ataques relámpagos sobre las fuerzas de Estados Unidos, además de que podían refugiarse rápidamente aprovechando su amplio conocimiento del terreno en las cordilleras montañosas de Afganistán. Estas tácticas y este ánimo en seguir luchando a pesar de todo hicieron que tanto el Vietcong y las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte y las Frente de Liberación Nacional de Vietnam, así como los talibanes, resultaran victoriosos después de años de guerra. En el caso de los vietnamitas, después de 10 años de guerra, y en el caso de los talibanes en Afganistán, después de 20 años de guerra. Entonces, por el momento me despido, sería todo. Nos vemos en los próximos videos.